Tiene la palabra el diputado Alejandro Grandinetti. Gracias, señor presidente. También quiero destacar la labor en la Comisión de Relaciones Internacionales, que podemos alcanzar consensos, y me parece que eso es algo novedoso en la política, por lo menos de este recinto, así que vaya el reconocimiento. Brevemente, a veces es bueno recordar qué es lo que estamos discutiendo. ¿Fue un golpe de Estado o no fue un golpe de Estado? ¿Qué hizo Dilma Rousseff? Firmó en el año 2015 tres decretos por los que concedía créditos de bancos públicos para pagar determinadas deudas públicas. Uno el 27 de julio de 2015 por un importe de 1.700 millones de reales, o lo puedo decir en dólares, 523 millones de dólares, para pagar con ese dinero proyectos de educación, áreas sociales, de trabajo y cultura. Firmó otro decreto en ese mismo día por 9 millones de dólares que fueron a parar a diversos organismos del Ejecutivo, y el tercero, el 20 de agosto de 2015, por un importe de 185 millones de dólares para gastos del Ministerio de Justicia. ¿Qué es lo que pasa? Según lo que establece el reglamento interno, las disposiciones internas, se incumplió en la acusación, eso es lo que le imputan a Dilma Rousseff, que no se cumpla el artículo 4 de la Ley de Presupuesto Anual del año 2015. Todo esto, que parece un tecnicismo, sirve para explicar por qué se llega a esa situación, pero en realidad lo que necesitamos es una lectura política. Lo primero que tenemos que saber es si efectivamente el proceso que inició Lula es un proceso que fue a favor de los pobres, si fue a favor de los pueblos, si fue democráticamente exitoso. ¿Por qué? Y porque incluyó a 20 millones de brasileños, que lo sacó de la pobreza a la clase media. Y desde ese punto de vista no nos cabe ninguna duda que fue un proceso superador, por lo menos aquellos que pensamos en la lógica de la lucha de los pueblos y su representación para lograr y adquirir derechos. Brasil lo hizo, Lula lo hizo y Dilma era la continuación. Pues bien, lo que tenemos que saber a partir de ahora es si en el proceso político legal, como bien decía Felipe Solá recién, esto en la Argentina, desviar fondos de una partida a otra, la conocemos en Argentina, ¿no? Y creo que algunos expresidentes, e incluso el actual mandatario, tendría dificultades como para explicar cada vez que movemos parte de estos presupuestos. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Realmente parece que es una causal menor en cuanto a la ley, pero no estamos nosotros para juzgar cuánta legalidad o no tiene eso o cuánto apego hay que tener a la ley. Es muy difícil. No es un hecho de corrupción, no se le está acusando a Dilma Rousseff de haberse llevado dinero o bolsos con dólares a su casa, que sería mucho más visible para considerarlo claramente que es un hecho de corrupción. En ese proceso es que nosotros estamos diciendo que sería importante que venga la canciller al recinto para que nos explique si alguno de los procesos constitucionales y legales internos del Brasil han sido soslayados o no se tuvieron en cuenta, para poder decir si efectivamente hubo un quebrantamiento del proceso constitucional del hermano Brasil, con todas las connotaciones que podemos compartir con diferentes bloques y miradas políticas, que en realidad un tecnicismo, para decirlo de alguna manera legal, puede dejar a los brasileños al borde de los grupos de presión que pueden poner o sacar un presidente en un determinado momento. Pero, sin lugar a dudas, tenemos que tener en claro, cuando hablamos como un poder independiente del Estado, que es este poder legislativo o una parte de ese poder legislativo, si efectivamente hay o no legalidad y continuidad legal en el Estado de Brasil. Y en ese sentido, lo que marca la Constitución brasileña, que para un proceso como el que se llevó adelante, que necesitó de un juicio, se necesitaban 54 votos en el Senado de los 81 senadores que representan a la República Federativa de Brasil para deponer a la presidenta Dilma Rousseff. Bueno, fueron 61. Y la verdad que nos duele, y coincido y tomo la palabra, y le pido permiso al diputado Felipe Solá, del luto que tenemos todos aquellos que realmente queremos y estamos apasionados para que la política sea de transformación social, no de discursos políticos o legitimidad o legalidad que
se pueda plantear solamente a partir de considerar los votos a favor o en contra. Nos duele que el proceso exitoso de recuperación o de sacar a millones de brasileños de la pobreza quede interrumpido. Tenemos la posibilidad de pensar que efectivamente este gobierno no tiene la misma sensibilidad social que el anterior, pero tenemos que ser cuidadosos también como representantes, o por lo menos como parte de un cuerpo colegiado de estas características, de calificar o no un golpe en cuanto a las características de quiebre o no constitucional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.